tal? Bienvenidos a esta entrevista, una siguiente entrevista respecto del proyecto de la crisis del turismo. En esta ocasión nos acompaña una investigadora de lujo, una investigadora de importante proyección internacional, que es la doctora Antonina Ivanova, a quien le agradecemos muy particularmente que haya aceptado llevar a cabo esta entrevista con nosotros en relación al proyecto de la crisis del turismo. Doctora Antonina, de verdad, mi agradecimiento por esta consideración, por su disposición. También nos acompaña la tesista Karina Pichardo Sánchez, que está colaborando en el proyecto. Empezaría solicitándole a la doctora Antonina si fuera tan gentil de poder estarse presentando y comentándonos acerca de la línea de investigación que está trabajando en lo general y particularmente en relación con el turismo. Adelante, doctora, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta importante entrevista, Maribel. Y estoy muy contenta de participar con ustedes, compartiendo algunas ideas de la recuperación post-COVID del turismo. Yo soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También soy coordinadora del Centro de Estudios del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y por otro lado, también tengo participación en el panel intergubernamental del cambio climático desde el año 2002. Participé en el cuarto, quinto y sexto informes. Y también mi línea de investigación, la que se está relacionando con el turismo, es ante todo el turismo sustentable y la resiliencia del turismo en relación con los impactos del cambio climático, también con otros impactos adversos que puede tener el turismo. Muchas gracias. Importantísimo tema, vigente en términos globales, y pues muy interesados en escuchar tu participación, doctora. Me permito entonces dar pie a la primera pregunta que tenemos ya comentada en nuestro guión de entrevista. Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Te escuchamos, doctora. Bueno, a nivel mundial hemos visto que el turismo se ha visto afectado muchísimo por la pandemia de COVID. Se provocó un descenso de 72% en las llegadas de turistas internacionales en 2020, 71% en 2021 comparado con 2019, año pre-COVID. Y esto representa una pérdida de 2.100 millones de llegadas internacionales. Y también se han perdido 1.4 miles de millones de llegadas internacionales. Entonces, hemos visto una afectación muy grande del sector turismo. El sector turismo en México pues genera 10.4% del Producto Interno Bruto. También está generando 1 de cada 10 empleos, y si hablamos de empleos nuevos, es 1 de cada 4 empleos. Entonces, se han afectado también la creación de lugares de trabajo directos en el turismo, pero también podemos decir que se han impactado algunas pequeñas y medianas empresas que trabajan indirectamente con el turismo, proveedores de algunos servicios turísticos, agencias de viajes, vendedores de artesanías, vendedores de alimentos, restaurantes y hoteles, etcétera. Entonces, la recuperación de este sector, sin embargo, la hemos visto como que muy exponencialmente en los últimos años, en el último año que diga, y en este sentido estamos hablando de un efecto champán tanto a nivel mundial como en México en general. El efecto champán es, si nos imaginamos una botella de champán, cuando la abrimos, ha estado mucho tiempo encerrada y sale con fuerza el líquido y se esparce. Entonces de esto hablamos también en el turismo. La gente ha
permanecido encerrada mucho tiempo y ahora está reanudando sus viajes. Muchos viajes se hacen a distancias más cortas, ¿no? Que son ante todo relacionados con el turismo doméstico, que es una de las líneas donde podemos enfocarnos en la recuperación, pero también tenemos muchas llegadas internacionales, siempre en cuanto están relacionados con ciertos protocolos de protección sanitaria, y en este sentido podemos hablar que los hoteles en Cancún, en Los Cabos, ya están prácticamente a 85% de su ocupación y hemos visto una rápida pues, expansión del turismo de nuevo. Los vuelos en Los Cabos de turistas internacionales se han aumentado 2 veces en cuanto a las llegadas pre-COVID. Bueno, el turismo ha afectado, como dijimos, varios sectores también que no están directamente catalogados como sector turismo, pero están vistos como proveedores directos del turismo, están partes integrantes de sus cadenas de valor. Por ejemplo, hace poco hubo una reunión para evaluar los daños del COVID en el turismo de Yucatán, y primero se evaluó solamente el impacto sobre el sector turismo, que supuestamente proveía solamente 1.2% del Producto Estatal Bruto. Sin embargo, cuando se extendió la evaluación para involucrar todos los proveedores de servicios turísticos y todos los sectores relacionados por el efecto multiplicador, se vio que el turismo prácticamente está contribuyendo 17.4% para el Producto Interno Bruto de Yucatán. Entonces, cuando hablamos de los daños que sufre el sector turístico, también tenemos que verlo en un aspecto holístico integral, cómo se dañan todos los sectores que constituyen la economía de un estado y un país. Por otro lado, también vemos la importancia del sector turismo en los estados, resaltando que como 4.2 millones, como 40.2 millones de los mexicanos ahorita tienen dificultad de comprar sus bienes de canasta básica por el aumento de precios, etcétera. Pero en los estados con fuerte desarrollo turístico, como Baja California, como Baja California Sur, como Quintana Roo, como Guerrero, etcétera, este porcentaje es mucho más bajo, es 28% solamente. Y esto nos está dando también una visión qué tan importante es el turismo para diferentes sectores, para diferentes estados, y qué tan importante fue su afectación por COVID y cómo es de suma importancia que a estos poco más de 2 años de pandemia por la diseminación del mismo COVID, pero también aunado con otros impactos como la guerra en Ucrania, altas tasas de inflación, la escasez de alimentos, la fluctuación de los precios de hidrocarburos, cómo es necesaria la temprana previsión de la recuperación del turismo y de su desarrollo en el mundo y en México a mediados de 2022. Entonces, en estos pronósticos tenemos que tomar en cuenta los problemas estructurales de desigualdad y insustentabilidad entre y dentro de los países y regiones que se añaden a esa coyuntura histórica, y por eso tenemos que tener una colaboración entre varios sectores, una cooperación a nivel internacional para poder arrancar de manera exitosa, como ya se está dando, pero de una manera no tan amplia, con la recuperación del sector turístico. Gracias, doctora. Me encantó este
denominativo del efecto Champagne, que me parece que justo es muy ilustrativo, ¿no? De esta contención y el destape, ¿no? Figurativamente vamos del destape de la reactivación del turismo en algunos espacios, como tú bien lo comentas. El caso de los dos estados de la península de Baja California y Quintana Roo, que son regiones, territorios especializados en la actividad turística, efectivamente han tenido como una reactivación mucho más pronunciada en relación al turismo, y esto son territorios que dependen, ¿no? Que tienen un alto componente de turismo internacional. Guerrero es más de carácter doméstico, pero estos estados efectivamente, por ejemplo, yo he comentado en otros momentos que Cozumel ha rebasado ya el número de turistas que tenía el 2019, entonces dando cuenta de lo acelerado de esta reactivación en estos espacios que son como muy especializados, vamos, dentro de la actividad turística. Doctor, yo quisiera, aprovechando tu expertise, consultarte lo siguiente. Eh, Entiendo que el IPCC, ¿no? El panel intergubernamental, en el año pasado y dio una alerta de la preocupación sobre el calentamiento global. En el 2020 entiendo que hay una percepción de que sí tuvimos un menor número de emisiones de CO2, ¿no? Y en función de, vamos, que se detuvo la actividad turística, y que además dejaron, los vuelos disminuyeron en un máximo, ¿no? En función precisamente del confinamiento, de la inmovilización. Entonces, la percepción es de que hubo contención también, ¿no? Y ciertas recuperaciones en términos de, o ciertas disminuciones en términos de nuestra participación en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en este momento nos hemos reactivado. Seguro tú debes de tener este dato que se acaba de comentar en la reunión de la Comisión Mundial de Viajes y Turismo, que se está desarrollando en Arabia Saudita, de que ya hay un índice de medición de la participación del sector turístico a, la emisión, ¿no? A la parte de la contaminación, a la parte de la emisión de gases de efecto invernadero, y se dice que efectivamente en el 2021, que es el dato que se dio a conocer, hubo un descenso. ¿Cuáles son entonces, o sea, cómo fue este comportamiento de acuerdo a lo que tú conoces y de acuerdo a tu expertise, efectivamente en relación en general, en relación al comportamiento general y en relación a la parte de turismo, si es que tuvieras algunos datos en particular sobre este punto? Sí, de hecho, el turismo es uno de los sectores que, aparte de ser muy vulnerable a los impactos del cambio climático por las inundaciones, por los ciclones, por las olas de calor, por la elevación del nivel del mar, etcétera, también es uno de los sectores que emite una gran cantidad de los gases con efecto invernadero, llegándose a estas emisiones constituir como 35% de las emisiones globales a nivel sectorial. Y en este sentido, lo más importante de las emisiones son las emisiones del transporte aéreo, porque si en otras áreas de transporte hemos sabido que hay algunas alternativas que ya se están implementando, como los vehículos híbridos, como los vehículos eléctricos, etcétera, en el sector del transporte aéreo todavía no se han encontrado alternativas, aunque últimamente ya tenemos una alternativa que es el combustible con base a hidrógeno, que puede disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero en la atmósfera. Entonces,
si tenemos un paralelo con la crisis de 2008-2011, la subprime crisis, las emisiones disminuyeron 2.8%. Sin embargo, ya para el 2012, con la recuperación, rebotaron a 5.9%. Entonces, ahorita sí estamos viendo una disminución de 6.9% de las emisiones en el sector turismo, más sin embargo, ahorita con la recuperación exponencial prácticamente que podemos esperar, y aquí aunando que China todavía está en una situación cuando no permite a sus ciudadanos salir del país, prácticamente están encerrados todavía por COVID, y China es uno de los emisores más grandes, uno de los más grandes a nivel mundial del turismo. Podemos decir que este efecto de rebote ahora, el efecto champán, todavía no está bien estructurado. Entonces, podemos esperar un rebote. Las líneas aéreas lo que hacen es disminuir las emisiones por concepto de usar unos vehículos más pequeños para recorridos más cortos. Sin embargo, esto no se puede hacer para los recorridos transoceánicos, por supuesto. Y también están haciendo algunas actividades de responsabilidad social empresarial para financiar algunos territorios grandes de reforestación de bosques o reforestación de los manglares. Sabemos que los bosques y más inclusive los manglares y humedales son secuestradores de dióxido del carbono del aire. Entonces las líneas aéreas están tratando de contrarrestar sus emisiones de gases con efecto invernadero, fomentando la siembra o la protección de estas áreas verdes que pueden secuestrar el carbono de la atmósfera. Todavía esto no está muy bien planeado, se hace como que a nivel individual la empresa, entonces falta mucho todavía que hacer en este sentido, y el efecto de la disminución de las emisiones, diría yo, sería algo temporal. No podemos esperar que se mantenga a largo plazo, a menos que tomemos algunas medidas muy drásticas para irnos a unas vías de sostenibilidad, pero estas vías de sostenibilidad, una parte importante en estas vías es precisamente la acción climática, como dijimos, tanto disminuir las emisiones como adaptarse a los impactos que ya tenemos por el concepto del cambio climático. Y inclusive el mismo COVID, las mismas pandemias que hemos vivido en los últimos años, que el COVID no es la única. Tenemos el MERS, el SARS, tenemos la ébola, la gripe aviar. Ahorita hace poco se anunció la nueva pandemia de la viruela del mono. Todos estos se relacionan con los impactos del cambio climático, con la devastación de la naturaleza, y en este sentido se propicia el acercamiento de ciertos virus y patógenos que habitan en los animales, en ciertas especies de la fauna, hacia el ser humano. Y en este sentido se transfieren algunas enfermedades para las cuales el ser humano no tiene fuerzas de defensa. Y también otro impacto en este sentido relacionado con las pandemias del cambio climático es que con el deshielo de las grandes superficies de todo en Ártico, pero también en el Antártico, tenemos como que el despertar de ciertos patógenos que estaban congelados, que no estaban funcionando ya hace miles de años. Sin embargo, ahora se están vigorizando otra vez, y nosotros los seres humanos no tenemos defensas contra estos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del COVID y cuando hablamos de orientar el turismo, su recuperación de un modo que no repite la antigua normalidad, sino que nos dé una nueva normalidad que ya no propicia las pandemias
que ya no devasta la naturaleza y la biodiversidad, que son la base que sostiene el turismo en sí mismo. Queremos dar unas pautas que ya no usen tantos combustibles fósiles, que contemplen en sus atlas de riesgo los impactos a mediano y largo plazo del cambio climático, y que tomen en cuenta la protección tanto de la naturaleza como de los grupos de población vulnerables, siempre protegiendo también la creación de empleos. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por esta información, estos datos que nos dan referencia, ¿no? Sobre la parte de la contribución del turismo, los aspectos más importantes sobre la industria aeronáutica. ¿No? Y bueno, conectando justamente tus comentarios, doy paso entonces a la segunda pregunta, que me parece que se puede enlazar muy bien en términos de los cambios, o cuáles son los cambios que consideras que podría tener el turismo en los próximos 5 años. Estamos hablando como de un corto plazo que en términos del proceso de cambio climático queda corto, vamos, pero ¿cuáles son tus apreciaciones al respecto? O también, si quisieras hablar de plazos más prolongados. Bueno, esto es muy importante ahorita, como dijimos en la recuperación, tomar en cuenta no solo la recuperación de la pandemia, sino hacer esta recuperación desde un punto de vista de recuperación verde, de una recuperación basada en la economía biocircular, que está tratando, por un lado, no devastar los recursos naturales, y por otro lado, no contaminar la naturaleza con los desechos generados. Por ejemplo, hay una campaña de evitar la generación de plástico que contaminan mucho los océanos, están afectando las especies marinas, y en este sentido tenemos también la afectación del turismo, porque muchas veces las especies marinas que son objeto de avistamiento, de pesca deportiva, etcétera, se están afectando por esta contaminación. Además, podemos decir que el turismo se está afectando mucho, tanto por las temperaturas más altas como por las nuevas enfermedades que se están generando a causa del cambio climático, como por ejemplo el dengue por la vida más larga de los mosquitos, nuevas enfermedades como chikungunya, que antes no estaba en México, ahorita ya está. Luego tenemos el aumento, la frecuencia e intensidad de las tormentas y ciclones. Si bien el cambio climático no provoca los ciclones, pero mantiene más tiempo estas tormentas cerca de la costa, y esto provoca lluvias torrenciales, también provoca que se dé cambio de los cauces de arroyos, amenazando algunos objetos de la infraestructura de la vivienda, pero también la infraestructura turística, como por ejemplo el Hotel Río en Los Cabos, después del huracán Odile, estuvo prácticamente inundado y está ahorita todavía en proceso de recuperación. Tenemos también la elevación del nivel del mar, que en este sentido está amenazando algunas playas, que son pues el principal atractivo del turismo de sol y playa, ¿no? Y tenemos también lo que dijimos, la afectación de los incendios forestales, de los bosques, de los lugares como Yosemite en California, etcétera, que también están afectando el turismo. El océano, aparte de calentarse, se está acidificando porque también está adquiriendo mucho dióxido de carbono del aire, lo que también está dañando las especies marinas, aparte de las aguas más calientes. Por ejemplo, en la pesca deportiva en Los Cabos, que es uno de los principales atractivos turísticos, antes para buscar un picudo se empleaban como 2 horas. Ahora
ya son 5 horas y medio, lo que pues supone que el prestador de servicios turísticos usa más combustible, usa más tiempo de recorrido y por supuesto esto merma sus ganancias y merma los sueldos de sus empleados, ¿no? Tenemos también la acidificación de los corales. Los corales muchas veces son también el hábitat de la reproducción de las especies marinas, que son sustento para la vida de las comunidades costeras, tanto en cuanto al turismo alternativo como en cuanto a la misma pesca. Muchos de los atractivos naturales y culturales que son un principal atractivo del turismo, se están dañando también por estos impactos. Por ejemplo, la ciudad de Venecia ya está casi permanentemente inundadas las calles, tenemos éxodo de la población de la ciudad de Venecia, tenemos algunos bosques en el Líbano que están afectados. También tenemos los bosques de Canadá, de los coníferos, que están afectados porque los insectos que se comen la corteza viven mucho más tiempo. En vez de 3 meses, viven 5 meses y muchos árboles no se pueden recuperar después de lo que se provocó con este impacto de devastar su corteza. En este sentido, tenemos también la relación entre la pandemia, de la que pues es el principal objetivo de esta entrevista, pero no podemos olvidarnos del cambio climático que tenemos que incluir en estas políticas de recuperación del turismo, porque prácticamente no podemos esperarnos que, digamos, salimos de la pandemia y luego nos ocupamos de la acción climática. Esto tiene que hacerse de una manera paralela, ¿no? Tenemos también algunas cuestiones que son muy importantes de los sectores que aporta mucho al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aceptaron en 2015. Y en este sentido, tenemos de la Organización Mundial del Turismo que está reportando que 41 de los países que ya han hecho los reportes en el año pre-COVID sobre la aportación del turismo para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible han reportado que el turismo aporta directamente al objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, objetivo 12, consumo y producción responsable, la cooperación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí es súper importante la cooperación que se dé a nivel internacional en primer lugar, pero también a nivel nacional entre los diferentes sectores, entre el sector gobierno, entre el sector de los empresarial, entre las comunidades que están directamente involucrados en esta recuperación. Y también el turismo está aportando al objetivo 14, protección de la vida submarina, y también a las ciudades y comunidades sustentables. Entonces, este trinomio, la sostenibilidad, el cambio climático y la cooperación post-COVID, tiene que ser presente en todas las políticas de recuperación turística. Por otro lado, también están la responsabilidad social empresarial de las empresas turísticas es muy importante en este sentido, porque pueden contribuir en este mismo sentido a la educación de calidad, al trabajo decente y crecimiento económico, al combate de la pobreza. Y aquí podemos hablar de una de las pautas que se ha dado con el COVID, pero es muy importante en la subsecuente recuperación, y es la digitalización. La digitalización, por un lado, nos está permitiendo implementar de manera adecuada los protocolos para la sanitización y para la protección contra el COVID y contra otras pandemias que pudiésemos esperar. Aquí tenemos, por ejemplo, de manera digital algunos hoteles. A mí me tocó hace 2 días realizar
una reservación para un hotel en Nueva Orleans. Entonces, para darme la oportunidad de reservar el cuarto, pidieron que mande de manera digital todos los comprobantes de la vacunación COVID. También, por otro lado, hay muchos nómadas digitales últimamente que están buscando de explorar qué destinos turísticos van a visitar, y esto lo hacen de manera digital. Por lo tanto, es muy importante ganar la confianza de los viajeros para los futuros viajes. Y en este sentido, como va a haber bastante competencia entre centros turísticos con características semejantes, es muy importante que nuestros portales, nuestras páginas web estén muy bien desarrollados en este sentido para poder atraer el turismo tanto doméstico como internacional. Por otro lado, también la digitalización nos está permitiendo capacitar el personal turístico y el personal de algunas empresas que directamente pueden trabajar con el sector turístico, como ciertos proveedores en las cadenas de valor, para que puedan cumplir con las normas requeridas, para que saber cómo cuidar el acceso entre los diferentes visitantes, cómo tener la adecuada sanitización de las instalaciones turísticas. Y en este sentido también es muy importante la cooperación entre las instituciones de salud y el sector turismo, ¿no? Por lo tanto, digitales que pueden capacitar también en cuanto a los primeros auxilios, en cuanto a cómo reconocer algunos síntomas de COVID, etcétera. Los mismos empleados del sector turismo son muy importantes. Aquí también nos permite realizar las normas de seguridad y, por supuesto, no tenemos que olvidarnos de las certificaciones. Muchas de estas certificaciones que COVID-free, por ejemplo, sello verde, etcétera, se hacen en línea, se hacen con unas normas bien establecidas que tienen que conocer los gerentes del turismo, y estos están dando confianza a los futuros turistas, ante todo del sector de ingresos medio altos y altos, para acudir a ciertos lugares que tienen estos sellos de seguridad sanitaria. Por lo tanto, es muy importante también tener cuidado con las cadenas de suministro, que las cadenas de suministro también estén seguros, ¿no? Que los bienes y servicios que se proporcionan están de una manera confiable, adecuada, orientados al turista, para que se pueda, pues, él tener la seguridad que no se va a contagiar y va a tener unas vacaciones especiales de una manera segura. Por otro lado, tenemos también la protección de la biodiversidad y el turismo rural. Estos son unas pautas de la recuperación. Cuando hablamos de la sostenibilidad en el turismo, tenemos que hablar en dos sentidos. Primero, proteger la biodiversidad, pero luego también involucrar las comunidades que prestan servicios turísticos, donde hay turismo de naturaleza, turismo rural, turismo cultural, y estas comunidades tienen que involucrarse de una manera como agentes activos, no solamente que se contemple su participación en cierta parte de los ingresos generados por el turismo, sino también que tomen parte en las decisiones que se hacen sobre su lugar de residencia, en cuanto al desarrollo del turismo, en cuanto a la implementación de las políticas que se acordaron y en cuanto al monitoreo de sus resultados. También pueden pedir cuentas a las instancias gubernamentales porque algunas de las cuestiones planeadas no se han realizado. Y en este sentido sería súper importante lo que ya mencioné, desarrollar la gobernanza en la recuperación de este sector, no solamente
gubernamentales, sino también involucrar las comunidades, involucrar los ciudadanos en los turismos de las ciudades y también involucrar las organizaciones de sociedad civil. Otra cosa que siempre se menciona, que estas políticas no tienen que ser interrumpidas, no tienen precisamente que ser solamente a corto plazo. Los gobiernos municipales se cambian cada 3 años, no puede haber cambios drásticos cada 3 años, abandonar algo que se ha decidido y empezar con algo completamente diferente, sino en este sentido se recomienda hacer unos consejos de turismo donde participen todos los sectores, tanto gubernamental como comunidades involucradas, como asociaciones de empresarios, cámaras de turismo, cámaras de comercio, porque el comercio está súper enlazado con el turismo, y en cuanto a ahí, cuando hay algún cambio en el sector gubernamental, los otros sectores que sí van a permanecer en estos consejos, que pueden dar continuidad a las políticas que se han decidido. También algo muy importante en este sentido es la concientización de la población y la educación ambiental que pueden realizar las instituciones de educación superior, incluyendo en las carreras de turismo, pero no solamente en los cursos curriculares, sino también dan ciertos cursos, diplomados, y no solamente a los estudiantes, sino a los miembros de las comunidades, y también algunos cursos que se pueden dar o alguna preparación que se puede dar a los turistas cuando están realizando alguna actividad. En este sentido, por ejemplo, en la Bahía Ojo de Liebre, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, se está dando el avistamiento de la ballena gris por parte del ejido Benito Juárez, y ahí existe una casa de ballena donde antes de cada recorrido se le dan unas pláticas a los turistas que tanto se pueden acercar a las ballenas, qué tanto ruido pueden hacer, se le está concientizando qué es la ballena, cuáles son sus hábitos, etcétera. Y luego también tenemos algunos cursos, algunas pláticas en Baja California Sur que se llaman No Dejar Rastro, que se dan por la Asociación Noroeste Sostenible, que les está enseñando a los turistas que no tienen que violar la naturaleza, que no tienen que llevarse una cantidad grande, por ejemplo, de conchas, de algunas especies que pueden encontrar en la costa, etcétera, ¿no? Entonces, estos serían las pautas en la sostenibilidad, aunando también a los atlas de riesgos que tienen que realizarse de una manera ya no solamente como un snapshot, los riesgos que estamos esperando en este momento, como inundaciones, como elevación del nivel del mar, etcétera, sino también tenemos que incluir las perspectivas de corto y mediano y largo plazo, por supuesto, de los impactos del cambio climático. Y también tenemos que estar listos de revisarlos cada 5 años en la vista de nuevos acontecimientos que a cada rato están emergiendo a nivel mundial. Por ejemplo, uno de los pronósticos que no nos gusta mucho, pero bueno, ahí está, que las pandemias ya van a ser parte de la nueva realidad precisamente por este devastamiento de la naturaleza, y que la nueva pandemia podemos esperarla entre unos 5 y 15 años. Entonces tenemos que estar preparados para esto, y sí que ser pesimistas, porque COVID nos dio muchas lecciones que podemos tomar como una oportunidad para nuevos desarrollos, nuevos tipos de implementación de las actividades turísticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que determinar el valor de los recursos, conocer los impactos
de cambio climático, políticas de adaptación, políticas de resiliencia. Afortunadamente, el sector turismo se ha mostrado que es resiliente a estos impactos de las pandemias, los impactos también climáticos, pero es importante fortalecer la resiliencia y con eso motivar a los habitantes que sean partícipes activos en estas políticas, como ya mencioné. Por supuesto, todas las políticas tienen que estar orientadas a promover el bienestar con base a la sostenibilidad. Y aparte de la protección del medio ambiente, tenemos que hablar también de la infraestructura turística. La infraestructura turística tiene que ser edificada en lugares seguros, tiene que utilizarse materiales pues resistentes a los diferentes impactos. Ya mencioné el Hotel Río, pero también tuvimos el caso en Los Cabos de un gran hospital del Iste que fue inundado con los últimos ciclones, se perdieron muchas de las instalaciones, de los instrumentos médicos que estaban allá, los pacientes tuvieron que ser trasladados. Los cortes de luz ya sabemos que han llevado en algunos lugares a pérdida de vida de pacientes que han estado entubados, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, esta crisis como oportunidad. De hecho, en el idioma chino es la misma palabra para crisis y la oportunidad. La crisis nos muestra las nuevas pautas que podemos implementar, ¿no? Y las nuevas pautas de la sostenibilidad nunca han sido más importantes que ahora para mejorar la resiliencia de las sociedades y de estar preparados de mejor manera posible para el futuro. Los países, las regiones, las localidades, las comunidades deberían de integrar la sostenibilidad en sus planes de recuperación del turismo post-COVID. Y bien, hay también que concebir la acción climática, la recuperación post-COVID-19 y el turismo sustentable como un trinomio inseparable. Los nuevos empleos y negocios tienen que generarse tomando en vista una transición verde y justa mientras se acelera la decarbonización de todos los aspectos del turismo, ¿sí? Por ejemplo, los grandes hoteles, una cadena en Cancún, ya están utilizando energías alternativas, ya están entrando en políticas de ahorro de energía y de eficiencia energética, y aquí tenemos que ver las pautas de ganar, no hay que verlo como un sacrificio por el sector hotelero, sino ahí disminuyen sus gastos también, y también es un paso adelante hacia la certificación verde que dijimos puede atraer turismo de altos ingresos. Los planes tienen que crearse no solo a corto, sino a mediano y largo plazo, con participación de las comunidades como agentes activos, como ya dije, y toda la infraestructura turística, la pauta tiene que ser cambiarla de gris a verde, ¿no? Hay financiamiento para eso, varios de los bancos internacionales, varios de los fondos verdes climáticos están orientados a financiar este cambio de infraestructura. Y por otro lado, hay que garantizar la inversión de fondos públicos en proyectos que ayudan al medio ambiente y el clima, favoreciendo la energía renovable, la captación y ahorro del agua y el turismo de naturaleza, entre otros. El agua es un elemento súper importante también, que ya tenemos algunos lugares del mundo que se han pronunciado en día cero del agua, falta completa del agua. Esto es la ciudad Cape Town, en Sudáfrica hace 4 años, y lamentablemente el siguiente lugar a escala mundial que espera pronunciarse en día cero en cuanto a recurso hídrico son las ciudades de La Paz y Los Cabos en México. Entonces aquí también el sector turístico es muy importante porque hay algunas controversias entre el uso del agua para fines turísticos y el uso del agua por la población, ¿no? Sin embargo, no se puede dejar el sector turístico sin agua, es muy importante, es
también por el COVID, ¿no? Necesitamos unas cantidades más grandes de agua para la sanitización, para lavarse las manos y todo esto. Y en este sentido, se están viendo las opciones de desaladoras. Los hoteles por lo general tienen sus desaladoras chicas para suministrar agua para sus necesidades. Sin embargo, no los usan de tiempo completo, solo cuando hay escasez del agua. Entonces, aquí llegamos a la otra pauta de la recuperación, que es muy importante revisar la normatividad existente y ver también si es necesario implementar algunas nuevas normas en este sentido, como por ejemplo normas del ahorro del agua, normas de eficiencia energética. Muy importantes son los mercados de bonos verdes, por ejemplo, donde algunos sectores que ahorran energía, que disminuyen las emisiones de dióxido de carbono, pueden participar y financiarse para algunas otras actividades. Por ejemplo, en Baja California Sur hicimos una investigación reciente de adaptación al cambio climático de la Reserva del Biosfera de Vizcaíno, que también es un lugar muy importante para el desarrollo turístico, otra pauta para la recuperación, aprovechar las áreas naturales protegidas al máximo, ¿no? Con alguna recuperación adecuada. Y ahí se vio que el secuestro de carbono solamente en la Reserva del Vizcaíno está sobrepasando las emisiones que se realizan por todo el estado de Baja California Sur. Y esto le da al estado una pauta de entrar a los mercados del bono de carbono y utilizar los recursos recibidos para algunas necesidades apremiantes como combate de pobreza, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para, pues, resumir en este sentido, tenemos que irnos hacia la digitalización, hacia la sostenibilidad, incluyendo la acción climática. Tenemos que irnos hacia la normatividad, la sanitización, darle seguridad al turista, aprovechar los financiamientos de los fondos verdes para una recuperación verde del turismo, no solamente el financiamiento, sino la transferencia de tecnología que se está realizando en este sector y, por supuesto, trabajar juntos como comunidad nacional e internacional para combatir COVID-19 en conjunto con el cambio climático y fomentar la cooperación para el desarrollo. Doctora, pues muchas gracias. Nos has hecho favor de dar toda una cátedra. Muy interesante, muy completa, toda la apreciación, todos los múltiples aspectos que tú has comentado. Y me parece que has apuntado justamente a muchas líneas de investigación. No sé si quisieras hacer alguna precisión sobre alguna de ellas. Me parece que todas son muy importantes, son necesarias, pero no sé si tú quisieras hacer establecer alguna prioridad al respecto en relación a nuestra última pregunta de la entrevista, pero has dado bastantes elementos, ¿no? Para poder estar identificando muchas aristas en términos de investigación, no nada más turística, sino en general, sobre la subsistencia, ¿no? O sea, de la humanidad en relación a la importancia de la parte de la sustentabilidad y la atención a una serie de estrategias, de medidas de adaptación y mitigación en relación al cambio climático. Pero dime si deseas agregar algo más o hacer alguna puntualización. Bueno, solamente para decir que el turismo nunca lo podemos vislumbrar aparte de los impactos que estamos recibiendo por el cambio climático. Entonces, en todos los planes que estamos desarrollando del turismo, y esto es muy importante, desarrollar investigaciones en diferentes áreas, tanto del turismo de costa, por ejemplo, y aquí tenemos una vertiente muy importante de la economía azul, por ejemplo, que se está desarrollando en zonas costeras, que
está ya aprobada por las Naciones Unidas, también por el gobierno de México, y se trata de aprovechar las zonas costeras de manera sostenible, ahí ante todo para el turismo, pero también para las otras actividades, por ejemplo, generación de energía con base de las olas, protección de la biodiversidad, etcétera. Este sería un vertiente muy importante, cómo podemos relacionar el desarrollo del turismo con la economía azul. Y por otro lado, también cómo podemos fortalecer las cadenas del valor de turismo, ¿no? Ver el turismo como una actividad holística, como actividad con efecto multiplicador, que está influenciando varios sectores, ante todo en estados y ciudades turísticos, ¿no? Proveedores de alimentos, proveedores de amenidades, ¿no? De cultura, de espectáculos, vendedores de artesanías, vendedores de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que vislumbrarlo más, porque parece que esto lo sabemos los que investigamos en el sector turismo, pero queda muchas veces fuera del panorama del tomador de decisiones de los gobiernos. Entonces, a nosotros nos corresponde abrirles los ojos a los tomadores de decisiones en este sentido y con eso pedir más apoyos para el sector turismo, vislumbrando este impacto que tiene sobre la pequeña y mediana empresa. Darle apoyos a la pequeña y mediana empresa, como ahorita se está haciendo en el mecanismo de cooperación económica Asia-Pacífico, donde México es miembro, fortalecer la pequeña y mediana empresa que es proveedora de las grandes empresas turísticas en este sentido. Muchas veces estas empresas no tienen el dinero necesario para certificarse con los certificados verdes, entonces hay que darle tanto capacitación como apoyo para hacer sus planes de certificación y también apoyo financiero, ¿no? Puede ser a fondo perdido o puede ser con alguna pequeña tasa de retorno, pero esto es muy importante, involucrar las pequeñas y medianas empresas en este sentido, ¿no? Y, por supuesto, ver cómo podemos diversificar nuestros mercados. Aquí diría yo dos vertientes. Primero, fomentar el turismo doméstico, porque vemos que últimamente solamente se está como que reviviendo el turismo dentro del país, de un estado a otro, como que no se había visto mucho antes, aunque sí puede contribuir más en periodos así cuando el transporte aéreo se hace muy caro, etcétera, para fomentar el turismo, como lo hace Europa, por ejemplo, ahora, y si los países pueden contactarse por tierra y se ha revivido el turismo solamente de la afluencia de un país a otro, ¿no? Sin utilizar el transporte aéreo, pero por otro lado, abrir los mercados turísticos a otras regiones. Tenemos bastante descuidada la región Asia-Pacífico, ¿no? Por ejemplo, el turismo chino, que es uno de los mayores en el mundo, y pronto vamos a esperar que abran China y que otra vez se recupere este flujo turístico, a ver cómo podemos enfrentar las exigencias particulares de este tipo de turismo, ¿no? Esto sería también muy importante, abrirnos a otros mercados y también en los mercados de América Latina, que también igualmente como el mercado doméstico de México, solamente últimamente hemos visto más afluencia de turismo de Perú, de Colombia, etcétera. Yo creo que también por los problemas que están ahora en Europa, por la guerra de Ucrania, etcétera, que están buscando algunos lugares más cercanos, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, a ver cómo podemos atraer más turismo de estos. Y por otro lado, para concluir, dar un énfasis sobre nuestras riquezas culturales, sobre las tradiciones de México. Esto aquí también sirve para involucrar a algunos de las comunidades indígenas, autóctonas, etcétera. ¿Por qué? Porque las grandes hoteles son iguales prácticamente en todo el mundo. Yo digo que si me ponen en un Hilton, en Los Cabos o en Tailandia con ojos cerrados, no voy a saber dónde estoy, es igualito, ¿no? Entonces tenemos que proponerle al turista algo
cultural, algo típico, autóctono, no solamente del país, sino de los diferentes estados, como en Baja California Sur tenemos las rancherías, tenemos las artesanías típicas, etcétera, y esto hace que la estancia se prolongue también. El turista viene para estar 3 días, ¿no? Ya luego quiere ver algo más, quiere hacer un tour, ¿no? Visitar la pirámide de Chichén Itzá, visitar algunas rancherías, ir a un tour de buceo, etcétera. Entonces, esto sería muy importante, reforzar lo particular, lo único, que México es súper rico, ¿no? En este aspecto, como es país mega diverso, etcétera. Entonces, reforzar nuestras propias fortalezas como país para poder atraer más turismo tanto de nuestros mercados tradicionales de América del Norte, Europa, como de los mercados de Sudamérica y Asia. Tenemos que fortalecer nuestra presencia. Doctora, muchas gracias por toda esta gama de aspectos que nos has señalado. Me parece que efectivamente es muy holística la descripción, ¿no? La narrativa que nos has comentado. Con una gran cantidad de aspectos de todo tipo, ¿no? O sea, no nada más en términos ambientales, sino en términos sociales, en términos económicos. Me parece que ha sido muy rico todos los aspectos que tú nos has compartido. Le pregunto a Karina si tuviera algún comentario que hacer. No, doctora, agradezco a la doctora Antonina por todas estas ideas y líneas, porque como ya lo mencionó la doctora Maribel, hay muchísimas líneas de investigación que pueden salir dentro de todos estos comentarios que nos ha hecho y me parecen muy acertados. Ok, pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta importante entrevista. Muy contenta de haber contribuido con algo. Es muy importante el sector turístico y todos tenemos que contribuir para pues recuperarlo y fortalecerlo. Y bueno, ahí con todo gusto participaría en alguna otra actividad o algún proyecto que tienen contemplado. Seguimos en contacto y colaborando. Gracias, doctora. Ha sido muy docta tu participación, pero además nos ha movido a la sensibilidad, ¿no? Sobre todos estos elementos, todos estos riesgos, todos estos posibles escenarios en los cuales tenemos que estar contribuyendo, y la Academia de Turismo tendría que estar haciendo un especial énfasis en esta temática. Doctora, un placer escucharte y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.